Gracias por continuar con nosotros. Claudia y Martín están de regreso con un Desayuno con el Sol. Aquí estamos de regreso, amigos, a las 7:33 de la mañana, 6:33 en México, 1:33 p.m. en Europa, en Madrid, en Suiza, donde nos escuchan regularmente. Tenemos un saludo de Luis Lares que dice: buenos días, Claudia y Martín. Me gustan los dos, como dice Martín, en la mañana suave y en la tarde parranda. Dios los bendiga. Y nos envía su pregunta para Adriana, así que vamos a guardarla aquí. Bueno, amigos, vamos a avanzar con un segmento súper especial el día de hoy que nos trae nuestro querido amigo y coach holístico Edgar Duque, quien nos dice que iniciamos el ascenso, elige y trasciende. Llegó el momento, Edgar. A ver, le ponemos el speaker a Edgar. Edgar, muy buenos días, bienvenido. Hola Martín, hola Claudia, muy buenos días y hola a todas las personas que nos están escuchando en esta mañana. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en este hermoso programa. Muchas gracias. Gracias a ti por sacar de tu tiempo, de tu mañana para acompañarnos. Y bueno, esta temática, debido a que la próxima semana, el lunes específicamente, inicia un ciclo especial. Cuéntanos, por favor. Sí, para contarles quisiera hacer como un contexto para que no se pierda como la esencia de lo que estamos viviendo. Claro que sí. Digamos que hay un propósito que tiene la existencia y que cuando entendemos como existencia podríamos decir, no sé, un ser superior, una mente divina, esa conciencia suprema. Es un ser, una conciencia que está expandiéndose. Esa expansión de esa conciencia lo llamaremos existencia. Dentro de esa existencia pues está un proceso que se llama el proceso de vida. Y la vida entonces es la vivencia de experiencias de esa conciencia que se está manifestando en cada uno de nosotros y en cada uno de los eventos que está sucediendo dentro del universo. Entonces cuando hablamos de que estamos entrando en un momento que es muy especial, donde empezamos un ascenso y que para poder iniciar ese ascenso debemos elegir y trascender, pues voy a crearles un contexto para que sepamos de qué estamos hablando y también qué es lo que está pasando el 21 de diciembre, que es el próximo lunes. Nosotros como seres humanos, viviendo la experiencia del ser humano, y cuando hablamos de vivir la experiencia del ser humano es una conciencia que está viviendo esa experiencia, lo está haciendo aquí en este planeta Tierra, y al vivir esa experiencia del ser humano pues necesitamos un cuerpo. Entonces nosotros como seres humanos viviendo la experiencia Tierra lo hacemos a través de ciclos y ahí es donde interviene el tiempo. Y cada ciclo entonces son una serie de eventos, de situaciones, de repeticiones que se viven en el tiempo, pero cada repetición pues va llevando un pasito más en crecimiento. Para el caso nuestro, en especial también con los que han estado pendientes allí del método Coherencia, nosotros hablamos de que el tiempo, entonces es una de las variables de expresión de la conciencia. Para que la conciencia se pueda expresar, se expresa a través del tiempo y en el caso de la Tierra, a través del espacio ubicado dentro de la Tierra. Entonces las coordenadas de tiempo y de espacio son coordenadas de manifestación de la conciencia. Ahí con ese paquetico entonces, que es la existencia, es una conciencia experimentándose, que es la vida, es la expansión de la conciencia a través de experiencias que van evolucionando. Esa vida nosotros la asumimos aquí dentro de la Tierra, la asumimos en un cuerpo y ese cuerpo entonces empieza a cumplir ciclos. Uno de esos ciclos se llama los ciclos circadianos, que nos dan el día y la noche. Nos damos cuenta que está de día porque estamos en presencia de la luz que nos proporciona el sol y nos damos cuenta que estamos en la noche porque nos damos cuenta que el reflejo del sol en la luna pues a veces nos trae iluminación y cuando la luna está en luna nueva pues estamos en oscuridad en la Tierra. Hoy no se nota tanto pues porque estamos con la influencia de la energía eléctrica, pero ese movimiento entre día y noche entonces afecta nuestro sistema cuerpo a través de las hormonas que segregan las diferentes glándulas, especialmente para el día y la noche con la glándula pineal y la melatonina.
Cuando se activa la melatonina, entonces se activa todo el sistema glandular para poder nosotros funcionar en términos de cumplir con propósitos dentro de la Tierra. O sea, cada una de nuestras conciencias que está viviendo la experiencia humana dentro de un cuerpo, entonces utiliza ese cuerpo que funciona a través de esa relación con la Tierra-Luna, Tierra-Sol, para poder movernos dentro de este planeta y cumplir nuestros propósitos. Aquí surge una pregunta, para que lo vayamos conectando con el proceso que estamos viviendo, y es que se hagan la pregunta, ¿cuál es su propósito de vida? El propósito de vida personal. Tenemos la existencia, que tiene un propósito, que es reconocerse a sí misma en diferentes experiencias. Tenemos la vida, que es reconocer esas experiencias y expandirse a través de desarrollo de capacidades y lograr confort. Y ahora cada uno nos hacemos la pregunta, ¿cuál es mi propósito de vida? Que eso es lo que más de pronto muchas personas se han hecho, pero no tienen un contexto para resolver esa pregunta. El día del lunes nos va a dar la posibilidad de tener mayor contexto. Entonces vamos a tratar de comprender que ese cuerpo que está cumpliendo ese ciclo circadiano se mantiene, se sostiene físicamente a través de esa relación Sol, Tierra, Luna. Sigue otro ciclo, que es un ciclo que ya empieza a ser un poco más sutil, ya no es del cuerpo físico, es un poco más sutil y tiene que ver con la forma como nosotros sentimos. Hasta ahora, como hemos sentido, ha sido muy influenciado por el proceso evolutivo que viene en la Tierra a través de nuestro cerebro límbico y nuestro cerebro reptiliano. Y dentro de ese cerebro límbico reptiliano, el límbico fue un proceso evolutivo que nos permitió sentir, pero sentir muy desde las emociones. Cuando hablamos de emociones, estamos diciendo del miedo, de la rabia, de la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa. Cada una de estas emociones pues eran referentes para saber mantener y sostener el cuerpo físico en vida, y entonces nos permitían, uno, relacionarnos con los ciclos circadianos, pero ahora empezamos a sentir, y la influencia a través de ciclos para nosotros sentir pues viene de la relación que nosotros establecemos con los ciclos lunares. En las mujeres pues especialmente lo podemos ver a través de la relación que hay del ciclo de la luna con el ciclo menstrual. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, muy bien. Creo que está siendo suficientemente claro, Edgar. Perfecto. Entonces hay una sincronización, ciclos circadianos, ciclo luna, ahora estamos sintiendo. Ese es el proceso evolutivo que ha venido dentro de la Tierra. Sigue otro proceso, ya es un poquitico más amplio y empieza a subir, a elevarse, a levantarse de la Tierra, a pararse, a tener contacto con el universo. En ese momento, el proceso evolutivo que venía, que llega hasta el Neandertal, entonces empieza un proceso de desarrollar procesos de lógica, procesos cognitivos, y se relaciona con un ciclo que también está ahora en el planeta desarrollándose a través de el movimiento que está haciendo la Tierra alrededor del Sol. Y ese movimiento en términos de ciclo, y como se relaciona la Tierra, Luna, Sol, en el sistema solar, pues lo llamaremos las estaciones del año. Entonces nuestra psiquis empieza a gestionar soluciones, empieza a gestionar adaptación a través de las estaciones del año, que serían entonces la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Para el ser humano, porque para las diferentes especies tienen que adaptarse a donde se encuentren a estas estaciones, el ser humano, con su capacidad de pensar y de hacer lógicas y de ser creativo, porque inicia todo su proceso de reconocerse como un ser creador, entonces empieza a gestionar las diferentes maneras de él vivir la experiencia de las estaciones, especialmente pues para los que están ubicados en las zonas hacia bien el norte del planeta o bien el sur del planeta. Y ahí tenemos las estaciones del año. Una cosa es nuestra mente, cómo funciona en términos de primavera, a cómo funciona en términos de invierno o de verano o de otoño. Ahí completamos ya el tercer ciclo, entonces, que nos permite hacer muchísimos ajustes con relación a nuestra psiquis y a nuestra forma de pensar y a planear, ir hacia el futuro. Así como los animalitos se tienen que preparar para pasar de otoño a invierno,
y hormonalmente se activan para reproducirse en determinados momentos muy especiales dentro de ese ciclo de las estaciones. Lo mismo lo hacen las plantas. En el caso del ser humano, nosotros tenemos eso que llamaríamos el libre albedrío. El libre albedrío en medio de ciclos. Los ciclos entonces serían destinos nuestros. Hay un destino del cuerpo físico a través de las células y cada una de las células tiene un destino. Hay un destino a través de nuestras emociones y está muy determinado biológicamente y entre comillas en el proceso animal muy determinado, pues también hay un destino de esas emociones que es sobrevivir. En el caso de, ya entramos en el ciclo del sistema solar con la relación Tierra-Sol y las estaciones, y ahí empiezan unos ciclos que tienen que ver con el desarrollo de nuestra psiquis y también de nuestro libre albedrío y de tomar conciencia de que somos seres creadores. Han pasado años y años de ese proceso entre lo que sucedió entre el Neandertal y ahora lo que nosotros somos como seres humanos. Allí pues todo el mundo habla de un eslabón perdido y pues realmente ese eslabón perdido es una serie de acciones que tenemos que empezar a comprenderlo. Digamos que ya estamos un poco más preparados por las mismas situaciones que estamos viviendo en el planeta y la información que está circulando. Y digamos que ahí es donde viene la intervención, entre comillas, de unos dioses. Y esos dioses generan una activación de nuestro ADN para acelerar el proceso evolutivo que venía en la Tierra y la activación de ADN que se hace para una especie que empieza a ser la especie que nosotros representamos. Excelente, Edgar, si me permites, creo que vas a entrar en toda esta explicación de lo que viene después de la intervención de los dioses. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos en un momento y ya nos continúas con la explicación? ¿Bien? Claro que sí, claro que sí. Bien, Edgar. Ya volvemos. Música, programas en vivo, podcast, eventos y mucho más. Conéctate y comparte con tu tribu. Despiertaradio.com. Gracias por continuar con nosotros. Claudia y Martín están de regreso con un Desayuno con el Sol. Bien, amigos, estamos de regreso a las 7:48 de la mañana y tenemos en la línea a Edgar Duque, que nos está explicando todos estos ciclos para poner en contexto lo que viene a partir del 21 de diciembre. Continúa, Edgar, por favor, y muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Bueno, entonces veníamos con que el proceso evolutivo que viene en la Tierra pues sigue un proceso, es natural lo que va sucediendo hasta que llega un momento pues de que se hacen una serie de intervenciones a nivel de ADN dentro de la especie que venía en la Tierra, que era el Neandertal, y entra a funcionar otra especie que es híbrida entre el ser humano y otras especies digamos que forman parte del proceso evolutivo de nuestra galaxia y del universo realmente. Y en ese momento entonces pues surge una especie muy especial, digamos que es una especie de experimento para crear un ser muy, pero muy, muy especial, y yo podría decirles que nos sintamos orgullosos que esa especie somos nosotros. Somos una especie que ha recogido información genética, experiencias de procesos de vida que a nivel del universo llevan muchísimo tiempo en términos del tiempo que nosotros vemos desde la Tierra, que ni siquiera nos caben las cifras dentro de nuestra cabeza. Lo que ha sucedido es que la información que nosotros hemos tenido ha sido una información manipulada desde diferentes experiencias también. Experiencias que quieren que se sostenga una serie de procesos como vienen dentro del universo y otras experiencias que de una u otra manera permiten que haya un poco más de libre albedrío. Nosotros somos una especie que gozamos y tenemos esa capacidad desde el libre albedrío en medio de ciclos, en medio de destinos, poder avanzar a pasos muy agigantados dentro de esos procesos evolutivos. Para los sumerios, por ejemplo, había dos conceptos muy claros para ellos. Uno era el de hado y otro era el de destino.
Para ellos el destino era el movimiento de los planetas en las órbitas que giran alrededor del Sol. Y el hado era lo que podía ser la persona dentro de ese destino. A mí me encanta mucho esa definición de los sumerios porque nos da mucha claridad para poder entrar a mirar la experiencia que vamos a empezar a vivir a partir del 21 de diciembre. La experiencia que vamos a vivir entonces es que nosotros veníamos como seres, digamos que seres mamífero humanos, y ese mamífero humano nos conecta al mamífero humano, las sensaciones que nosotros tenemos de manera instintiva a través de las emociones, y que empezamos a modificar esas emociones a través de los sentimientos, es decir, las historias que vivimos, y dependiendo cómo vivimos esas historias, entonces se construyen los sentimientos. Esa construcción de sentimientos entonces dan fe de las historias que nosotros hemos vivido dentro de nuestro proceso evolutivo. Entonces una cosa es sentir miedo y otra cosa es sentir pánico y otra cosa es sentir de pronto una paranoia, que ya son reacciones de acuerdo a las experiencias que nosotros hemos tenido frente a situaciones que nos generaron miedo, pero que ahora lo sostenemos desde nuestra mente y nos quedamos anclados en el tiempo. Quedarnos anclados en el tiempo no es quedarnos anclados en el reloj o en el calendario o en un año en particular, no, es quedarnos anclados en un momento en que la conciencia no se puede mover de ahí. Como viviendo el pasado en el presente. Viviendo el pasado en el pasado, pero nuestro cuerpo físico ha avanzado en sus ciclos y se encuentra en el presente, ha cumplido con una serie de años a nivel de los ciclos de las células, como tienen que funcionar, y quizás los ciclos hormonales, y vivimos las épocas que tiene que vivir el cuerpo físico, pero la psiquis se quedó anclada en el pasado. Muy bien. ¿Sí? Para eso, pues muchos hacen terapias, para salir de ese pasado y poder hacer que haya un reencuentro entre el que se quedó en el pasado y en el que va aquí en este momento de pronto presente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, este momento que vamos a vivir ahora, pues nos está llamando, y es muy, pero muy especial, y por eso el nombre quizás que les sugerí que le colocáramos a este segmento. ¿Sí? En este momento nosotros estamos iniciando un ascenso, es decir, va a haber un salto cuántico en nuestra experiencia de conciencia como seres humanos, pero para poder hacer esa iniciación en ese ascenso, para ser más conscientes, para pasar a una quinta dimensión, necesitamos saber elegir y trascender nosotros mismos a través de esas elecciones, pero esas elecciones tienen que estar paradas en la capacidad de nosotros crear conscientemente y trascender realmente. Lo que más debemos trascender es el concepto de miedo que tenemos instalado en nuestras células ya. Ese viene de proceso evolutivo, pero como especie humana, mamífera, hemos sostenido también ese miedo, y también muchos seres mismos humanos nuestros nos hemos encargado de seguir sosteniendo el miedo. Edgar, perdón, ¿ese miedo se refiere al miedo a morir, al miedo a ser atacado, a ser comido? Exacto, es el mismo miedo reptiliano. Muy bien. El mismo miedo que se originó con las especies para poder sostener el cuerpo físico, y nos quedamos cuidando un cuerpo, pero resulta que el cuerpo era para evolucionar, era el vehículo de evolución, o era nuestro vestido, nuestro traje para poder vivir aquí en este planeta. Muy bien. Pero nos quedamos cuidando, nos subimos para Marte y nos quedamos pegados del armario cuidando el traje. De la nave allá en Marte para que nadie nos la toque, y no nos movimos dentro de Marte, y entonces aquí vamos a Marte. Ya, muy bien. Sí. Acá lo mismo, tenemos un cuerpo físico que es el que nos permite expresarnos en esta dimensión, que es para vivir la experiencia de mayor densidad que hay dentro del universo como conciencia. Estamos atrapados como conciencia en la densidad del planeta Tierra y de lo que pasa dentro del planeta. Nos movemos lentísimamente. Para la conciencia es muy pesado moverse dentro de esta dimensión, pero teníamos que pasar por esa experiencia para ganar en una serie de capacidades que nos permitieran reconocernos a nosotros mismos como seres creadores conscientes.
Por eso es que los entrenamientos que yo hago se llama entrenamiento en estrategias para la creación consciente, y la base del entrenamiento en estrategia para la creación consciente es crear siempre la realidad que nosotros queremos vivir conscientemente, no inconscientemente, y pues para eso requerimos de coherencia. Por eso el método también se llama coherencia. Muy bien. Empezamos entonces a vivir esos ciclos, y vamos a pasar a un ciclo muy importante que todos de alguna manera o lo ignoramos o no nos damos cuenta bien cómo es que funciona, y es el ciclo que tiene que ver con el ser trascendente. Venimos en el ser cognitivo, que se desarrolló ya entre el neandertal, y una activación de ADN para la especie nuestra humana dentro de nuestra experiencia, y ahora nuestra experiencia tiene que trascender, tiene que pasar de ese límite del miedo que nosotros hemos colocado. Ya deberíamos haber pasado. También vino un personaje muy especial a enseñarnos a que había una serie de mandamientos que nos permitían estar en límbico reptiliano, que eran los mandamientos de la ley de Dios, pero ahora un solo mandamiento nos dejó el maestro que nos enseñó a crear conscientemente, que es Jesús. Y él dijo: el solo mandamiento que les dejo es que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero también el amor no lo comprendemos. En mi caso, y muy particularmente desde el método Coherencia, nosotros definimos el amor como la capacidad que tenemos de ser seres humanos, creadores conscientes, de reconocer en los otros y todo lo que hay a nuestro alrededor, en nuestro contexto, esa capacidad de reconocer las capacidades que tienen los otros, independientemente de las historias que hayan vivido, ¿sí? Entonces, independientemente de la historia que haya vivido el hidrógeno en una experiencia de agua de mar, pues ganó unas capacidades ahí, y ahora esa gotica de agua que está dentro del mar y que tiene un hidrógeno se quiere experimentar en agua de río, o agua de lluvia, o agua de un lago, o agua subterránea. Cada experiencia le genera nuevos reconocimientos de escenarios, capacidades y de manifestaciones de la conciencia. Nosotros entonces, si reconocemos en el otro, y la mejor manera de probar esta forma de amar, pues es a través de lo que nosotros llamamos el que me cae mal, el enemigo, el que me ha hecho daño. En ese reconocemos capacidades en lugar de ver la historia que estamos viviendo con él o desde donde él viene con su historia. Pues ahí empezamos ese ejercicio, entendería yo, de aprender a amar. Qué bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bellísimo ese concepto, Edgar. Pues si te parece, ya que me haces la pregunta, hagamos una pequeña pausa adicional. Y después del regreso estaríamos teniendo unos 10 minutos para redondear la idea. Está interesantísimo eso del amor. Me parece súper profundo, Edgar. Gracias por compartirlo. Permíteme un momento, entonces vamos a esa pequeña pausa y ya regresamos. Estás escuchando Desayuno con el Sol. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella, hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, vamos a despertar la memoria antigua, vamos a recordar lo esencial de la vida, sembrar semillas nativas y verlas germinar, cuidar bosques y mares, dejarlos respirar. Hagamos las paces con la tierra, hagamos las paces con la tierra, agradecemos, somos hijos de ella, agradecemos, somos hijas de ella. Vamos a despertar la memoria antigua. Música diferente para ti. Aquí, en Despierta Radio.
porque juntos estamos despertando. Tiene una consulta con el doctor y le recomiendan una prueba, un tratamiento o un procedimiento, pero ¿es realmente necesario? Para averiguarlo, Consumer Reports y la campaña de cómo elegir sabiamente le sugieren que le pregunte al doctor cuáles son los riesgos, si hay otras opciones y qué pasaría si no hace nada. Hacer estas preguntas puede ayudar a garantizar que reciba la atención adecuada en el momento adecuado. Para aprender más de cómo elegir sabiamente Consumer Reports, visite consumerhealthchoices.org. Gracias por continuar con nosotros. Claudia y Martín están de regreso con un Desayuno con el Sol. Estamos de regreso, amigos, a las 8:01 de la mañana y continuamos con Edgar Duque. Edgar, adelante, por favor. Bueno, entonces venimos aprendiendo a amar. ¿Y por qué tenemos que aprender a amar? Porque nosotros estamos viviendo en un ambiente, en un plano que nos han tendenciado a que no reconozcamos al otro. Lamentablemente, el contexto que hemos creado también como seres humanos tiene que ver con 4 pilares fundamentales, que son la forma que nosotros ponemos afuera para que podamos reconocer lo que tenemos adentro, y tiene que ver con la religión, con la ciencia, con la política y la economía. Entonces, la religión, de alguna manera, nos ha ido acompañando para nuestros eventos creativos, pero en este momento se requiere de trascender ese concepto como lo hemos vivido hasta ahora de religión. Sigue lo que pasa a través de la ciencia, que es la que valida nuestros procesos mentales y nos dice qué es verdad y qué no es verdad, y eso también ya lo estamos trascendiendo porque ya cada vez vamos comprobando más que no solamente lo que proviene del método científico es verdad, sino que la verdad existe a nuestro alrededor y a través del método científico nos damos cuenta que existe. A través de la relación política establecemos unos mecanismos sociales para podernos entre todos establecer una serie de reglas que nos permita relacionarnos. Pero si empieza a funcionar el amor, pues la política como tal no tiene tanta razón de ser. Y finalmente la economía nos dice que nosotros podemos tener o no, y como nos estamos dando cuenta que somos creadores conscientes, pues ya también la economía empieza a dejar de funcionar como está funcionando. Entonces vemos que esos 4 pilares, la ciencia, la política, la religión y la economía, empiezan a moverse, empiezan a trascender también ellas mismas como creaciones de nosotros como seres humanos, y empezamos a adquirir mayor autonomía, a darnos cuenta que nosotros existimos porque tenemos una serie de capacidades, de poderes, y este es el momento de darnos cuenta que tenemos que poner a prueba las mínimas, que es no sentir miedo, por ejemplo. Todo el momento histórico que vivimos dentro del planeta alrededor de la pandemia, pues de una u otra manera nos puso en juego con ese concepto de miedo. El miedo a, entre comillas, la enfermedad, el miedo a darnos cuenta que cuando nos encerraron, de pronto no estábamos cumpliendo con nuestro propósito de vida, ni con el propósito de la vida, ni con el propósito de la existencia. Nos empezamos a dar cuenta que nosotros existimos, que nosotros estamos en un contexto de la vida y que tenemos un propósito. Ese propósito nuestro a nivel de persona, a nivel... Aló, Edgar. Ese propósito de vida, para que les sirva de guía, es lo que nosotros como seres humanos tenemos que hacer de manera individual para mostrar quiénes somos como seres originales, únicos e irrepetibles en términos de desarrollo de capacidades, y el principal propósito de desarrollar capacidades es servir con ellas. Entonces, ¿qué tanto estamos sirviendo de una manera original? Que no seamos copias, que no seamos una artesanía, que seamos la obra de arte original para entregarnos en servicio a los otros. Este momento nos está exigiendo esa respuesta, que volteemos a mirarnos a nosotros mismos. Y para entrar en el tema del día de hoy, el 21 de diciembre, ¿qué va a pasar? Tenemos el inicio del solsticio, es el día del solsticio de invierno, y decir que estamos en solsticio de invierno, para acá para el norte, y solsticio de verano para el polo sur o hacia el sur de la Tierra, nos está diciendo que inicia el día solar dentro del sistema solar, ¿sí? También estamos a través de ese movimiento. Hay un movimiento mayor que es en el que entramos nosotros, que es el de esa trascendencia
y de ciclos trascendentes, que es pasar de la era de Piscis a la era de Acuario. O sea que el siguiente nivel de ciclos son los ciclos que pasa nuestro sistema solar dentro de la galaxia. Y ese movimiento dentro de la galaxia se llama cambio de era, pasar de una era a otra, y una era más o menos tiene 2160 años. Wow. Y estamos en esa transición. El día lunes, digamos que es un evento muy especial, equivalente para la religión católica, de la estrella de Belén, que nace Jesús para entrarnos en una nueva era. Uh-huh. En este momento estamos viviéndolo ahora, pero como humanidad, entre todos somos los mismos. Nosotros somos nuestros propios avatares, ya no viene ningún avatar en particular, y de hecho se rompe con el estar siguiendo a personajes. Uh-huh. Tenemos que seguirnos a nosotros mismos, reconociendo nuestras propias capacidades y reconociendo al otro desde el amor. Por eso no tiene que existir nadie de intermediario. Qué bien. Entramos también en la era de Acuario a través de una conjunción que se llama Júpiter y Saturno. Están entrando en Acuario a 0 grados de Acuario, 0 grados y un pedacito. Pero el pedacito es tan pequeñito que estamos a 0 grados de Acuario, o sea, iniciando el signo de Acuario a nivel de constelación, y la relación entre la Tierra y el Sol con esa constelación inicia una era de 2160 años. Saturno nos habla de la estructura y las estructuras que se han creado. Júpiter nos habla de la expansión. Y entrar en Acuario es una expansión para trascender, para ir hacia lo nuevo, hacia lo diferente. Es decir, una entrada en romper con estructuras físicas, materiales, emocionales, de formas de pensar y de formas, inclusive, trascender nuestro concepto, y como tenemos nuestro cuerpo físico, para pasar a una vibración de frecuencia mucho más alta. Estamos pasando casi que de 7 Hz que veníamos hasta hace muy poco, ya ha ido subiendo, vamos como en 30, pero tenemos que pasar a 50 y algo de Hz de vibración. El miedo no nos deja pasar a esa vibración, y si no logramos esa vibración, pues no pasamos a la era. Pero no es para tener miedo, es para desarrollar la capacidad de poder pasar a esa nueva era. Entonces el día lunes es un día muy importante, pero eso no termina ahí. O sea que esta información simplemente es para que la tengamos en cuenta y presente, para podernos preparar, para poder hacer ese movimiento de trascendencia. Vamos a tener a partir de ese momento más o menos unos 2 años para ajustarnos mucho en lo que traíamos de cuerpo biológico, límbico, reptiliano, para que empecemos a crear una condición en ese cuerpo para que se pueda activar una mayor frecuencia. Y para eso, por ejemplo, en mi caso, que me gusta comer carne, voy a empezar a dejar de comer carne. Me gusta tomar mucho una bebida cola negra, que también la voy a empezar a trascender. Siento que viví esa experiencia porque quería vivir el placer desde la experiencia humana, pero ahora quiero vivir otro tipo de experiencias, entonces voy a hacer ese ejercicio. Se los comento pues para que a alguno le pueda servir también de base, para que en lo que está logremos entrar en una frecuencia más alta, y es llevar nuestra forma de sentir y de pensar a una vibración más armónica con lo que corresponde a lo que llamamos la felicidad, porque empieza otro fenómeno. Es que el lunes es bien bonito porque también a nivel galáctico salimos de la noche galáctica que representaba la era de Piscis, cerrando esa noche galáctica, y abrimos el día galáctico con Acuario, y son 12.000, más o menos 12.000 años de día galáctico, y hasta ahora lo estamos empezando. Entonces, wow, eso es lo que está pasando el lunes, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Bueno, Edgar, wow, tanta información y tantas preguntas por hacer sobre esta temática, que espero que más adelante te podamos de nuevo secuestrar un ratico de la mañana para que nos compartas más información. Sí, mira, claro. Por ejemplo, sí, sigue. No, les quería dar esta información, no sé si se puede. Es que los lunes yo estoy haciendo un espacio que se llama Lunes de Coherencia. Sí, invítanos, por favor. Lo hago a través de Zoom, y pueden participar allí las personas, y vamos ofreciendo allí información para que le pueda servir a las personas en este momento histórico que estamos viviendo y en su proceso personal. Exacto, entonces, lo hemos compartido con nuestros oyentes también, y sigue porque nos ibas a decir algo adicional. No solamente es que se comuniquen conmigo a través del WhatsApp o a través de Facebook, y ahí estoy haciendo la invitación. Estoy entrando en esas nuevas tecnologías, entonces no sé muy bien convocar para todo eso, pero si se comunican con mi WhatsApp, yo les doy el link para que puedan entrar los lunes a Zoom, que es donde estamos haciendo la participación y recibiendo la participación de las personas, y yo compartiéndole lo que tengo para compartir, desde el amor que siento por
por este proceso como seres humanos y desde lo que tengo que hacer también como propósito de vida. Gracias, Edgar. El WhatsApp de Edgar es +1 954 513 8838. De nuevo, +1 954 513 8838 para que envíen su mensaje y puedan ser registrados para participar en los lunes de Coherencia. Igualmente, Edgar, tenemos toda la introducción al método Coherencia ya listo en podcast, en nuestra página web, sí. En tu página web también. Danos un poco de información, por favor. Sí, nosotros hacíamos el programa los martes y jueves y son 35 programas que tienen un material muy importante. En algunos de esos hay ejercicios, pero sobre todo crear un contexto para entender en qué estamos ahora. En los programas en esta temporada llegamos hasta la dinámica del desarrollo del pensamiento, viniendo desde el origen, que es a través del Big Bang y cómo se expande el universo. Llegamos a la dinámica del pensamiento, nos faltó seguir en lo que es el componente emocional y material para hacer todo un paquete. Ahí voy a entregar más información pues también a través de los lunes de Coherencia y pues en algunos programas que haremos también con Martín. Perfecto, Edgar. Bueno, entonces recordemos que empieza tu tertulia del lunes es a las 8 de la noche. Así es, de 8 a 9:30, 10 de la noche más o menos. Ok, Edgar, vamos a aprovechar a hacerte una pregunta. Entrada gratuita, no se cobra y la idea es con eso expandir la información. Perfecto. Vamos a aprovechar aquí que estás con nosotros para antes de cerrar, hacerte una pregunta y es que nos puedas dar algunas recomendaciones de toda esa cantidad de información que hay allá afuera para estar más claros, que no nos confunda y que la tomemos pues como algo a favor y no como algo en contra, que queramos hacer algo a favor y resulta que no fue a favor. Bueno, o todo para perpetuar el miedo tampoco. Exacto, sí, lo principal es eso. Cualquier estrategia sirve para no estar en el miedo. ¿Qué es no estar en el miedo? Es estar en nuestros propósitos. Si yo no tengo propósito, no estoy en límbico reptiliano, porque el límbico reptiliano, el único propósito que tiene es sobrevivir. Entonces el miedo nos surge de ahí. Entonces todo lo que escuchemos, lo que veamos que nos hace estar en el miedo, pues eso no nos sirve. Por lo menos para esta ascensión, para estar acá en 3D, para todos los que quieran seguir ahí pueden hacerlo. También lo que nos sirve es, la mayor recomendación que hago, y yo lo hago por sanidad mental también, es no estar conectados con ninguna red social, a menos de que tengamos un buen criterio para seleccionar la información que se mueve a través de ellas. Porque la mayoría está tendenciada para seguirnos sosteniendo en esta dimensión. Pues tienen ellos su propósito y lo hacen a través nuestro, entonces nosotros necesitamos tener el nuestro, ser estratégicos e ir por nuestros propósitos también. Sí, ellos filtran la información de acuerdo a lo que necesitan como desde su propósito, que es sostenerse en 3D. Algunos de nosotros queremos estar en 5D, entonces no nos sirve de pronto tanto esa conexión con las redes sociales sin criterio. No es que la red social sea la mala, de hecho eso se va a cambiar. La red social, todo lo que existe porque tiene que existir y quiere seguir existiendo, pero cumple un propósito. Ahora nosotros somos los que tenemos que definir nuestro propósito y también darnos cuenta en medio de ese propósito qué nos acerca a cumplirlo y qué nos aleja de cumplirlo. Excelente, Edgar, muchísimas gracias. Mira, te escucharon desde Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, Uruguay, España y Suiza. Las lucecitas que veo aquí encendidas en nuestro mapa de conexión. Gracias a todos ellos. Gracias a ti, Edgar. Y aunque no tenemos fecha, haz un compromiso aquí público de que nos vas a aceptar otra invitación. No solo otras, sino las que quieran, porque me interesa este tipo de espacio para poder entregar esta información que sé que a muchos les puede servir y de pronto no la tienen tan fácil a la mano. Excelente, Edgar. Te mandamos un gran abrazo y bueno, amigos, ya saben, lo consiguen con K, cosmos-tao.com y también en nuestra página despiertaradio.com. Ahí en la página de inicio van a encontrar la primera temporada de Método Coherencia. Edgar, un gran abrazo. Bueno, un abrazo también, Claudia, Martín y a cada una de las personitas que nos escuchamos allí. Gracias. Chao. Las voces para el despertar las escuchas aquí en despiertaradio.com, porque juntos estamos despertando.